Jerusalén, en hebreo, Yerushalayim, la ciudad de Dios, la ciudad santa, la ciudad de David, la ciudad de Jesús. En la actualidad, mis queridos hermanos y hermanas, la ciudad de Jerusalén alberga las tres religiones monoteístas que conocemos: la judía, la musulmana y la cristiana. Jerusalén fue fundada alrededor del año 1004 por el rey David, quien después de conquistar la región de las montañas de Judea estableció ahí su capital, Jerusalén, la capital de su reino, consolidando de esa forma su reinado. Su hijo Salomón, en el año 956, iba a construir sobre el monte Moriah, en las montañas de Judea, el templo de Jerusalén, el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Instrucciones de cómo debía de haber sido construido el templo las encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 6, en el segundo libro de las Crónicas, capítulos 3 y 4. Este templo iba a albergar el Arca de la Alianza, la cual contenía las tablas de la ley entregadas por Yahvé a Moisés, maná bajado del cielo y la vara de Aarón. A partir de ese momento, el templo se convertiría en el centro religioso de todos los judíos del reino de Israel. De todas partes del reino venían judíos para ofrecer sus sacrificios, tal y como está prescrito en la Torá. Sin embargo, en los años 587-586, los babilonios, comandados por el rey Nabucodonosor, invadieron la región de Judea, destruyeron el templo y la ciudad y tomaron lugar las deportaciones. Pero algo extraordinario llega a suceder alrededor del año 539. Los persas invaden Judea, derrotan a los babilonios y se establecen como la potencia del mundo conocido entonces. Ciro, el emperador persa, en el año 538 promulga un edicto en el cual autoriza, les da el derecho a todos los judíos que están en el destierro de regresar a Jerusalén, a la Judea, a reconstruir no solamente el templo, sino también la ciudad. Encontramos en el libro de Esdras cómo se construyó el segundo templo de Jerusalén, o conocido como el templo de Zorobabel. Y en el libro de Nehemías, la reconstrucción de las murallas. En el año 64 antes de Jesucristo, el Imperio Romano invade la Judea y después de derrotar a los sirios, toma posesión de la región de Judea y la convierte en la provincia nueva del Imperio Romano. En el año 37, el Senado romano nombra a Herodes el Grande como el gobernador de Judea. Herodes el Grande, que era un gran constructor, no solamente llevó a cabo una serie de construcciones magníficas en Jerusalén y fuera de ellas, pero sobre todo llevó adelante la reconstrucción del segundo templo de Zorobabel y la ampliación del mismo, templo que se le llegó a conocer como el templo herodiano. Fue ese el templo, fue esa la ciudad que conoció Jesús. Fueron el templo y la ciudad de Jerusalén de entonces la que fueron testigos de los misterios de nuestra salvación, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al iniciarse esta Semana Santa, les invitamos a que nos acompañen durante todos estos días en esta jornada espiritual de la esclavitud a la libertad, de la tristeza a la alegría, de la muerte a la vida. Mis queridos hermanos y hermanas, la Semana Santa, la Semana Mayor, da inicio con la celebración de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Pero no podemos olvidar que esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y los acontecimientos que durante los próximos días van a suceder
lo llevarán a él a salir de Jerusalén a otro monte, el monte Calvario, y ahí en la cruz ofrecerse al Padre como un sacrificio por todos nosotros y alcanzarnos así la salvación. Escuchemos ahora la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11, donde nos describe la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Dice así el Evangelio de San Mateo. Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, entonces envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: id al pueblo que está frente a ustedes y enseguida encontraréis una asna atada a un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decid a la hija de Sión: he aquí que viene tu rey, viene a ti, manso y montado en un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y el Señor se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían. Y la gente decía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Antes de entrar al texto que acabamos de escuchar, hablemos sobre el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, mis queridos hermanos y hermanas, se encuentra al este de Jerusalén. Es un complejo montañoso que contiene 3 grandes montañas no muy altas, y las cuales en tiempo de Jesús se encontraban sembradas todas de olivos. En la imagen que estamos mirando en este momento podemos ver parte del Monte de los Olivos. En la parte inferior a la izquierda, la iglesia de la Agonía, la cual fue construida en el lugar en el cual la tradición nos dice se encontraba el huerto de Getsemaní. Un poquito más arriba, en la parte superior derecha, una iglesia ortodoxa que está dedicada a Santa María Magdalena. Si usted va hoy en peregrinación a Jerusalén, va a llegar precisamente al Monte de los Olivos, a un lugar que se conoce como el Monte Scopus. Y ahí hay un mirador que mira hacia la ciudad de Jerusalén. En peregrinación, los peregrinos van a bajar por una ruta similar a la que el Señor recorrió cuando entró triunfalmente a Jerusalén. A la izquierda encontrarán las ruinas de una iglesia, la cual fue construida sobre el lugar en que la tradición nos dice Jesús les enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro. Un poco más abajo, hacia la derecha, una capilla, en un lugar en el cual la tradición nos dice Jesús se sentó y al contemplar la ciudad de Jerusalén lloró amargamente. Y al pie del Monte de los Olivos, la iglesia de la Agonía que les mostrábamos hace un momento, el huerto de Getsemaní, y dentro de ese huerto un árbol de oliva que data a los tiempos de Jesús. Para poder entrar a Jerusalén hay que bordear el torrente del Cedrón y pasar por la puerta de Sión hoy en día para entrar en la ciudad santa. Frente al Monte de los Olivos tenemos unas puertas que se llaman
la puerta dorada. En esta imagen que vemos este complejo de dos puertas, hoy selladas, y frente a él un cementerio musulmán. Permítanme aclararles algo que me parece que es sumamente importante. Estas puertas y estas murallas, las cuales contemplamos hoy desde el Monte de los Olivos, no son las murallas ni las puertas originales por las cuales entró Jesús triunfalmente a Jerusalén. Estas murallas y estas puertas particularmente fueron construidas entre el siglo VII y VIII después de Cristo, durante el periodo Omeya. En el siglo XIV, el califa Solimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano, mandó a sellar esas puertas. Hay quienes dicen que las sellaron porque hay una profecía que dice que por esas puertas iba a entrar el Mesías a Jerusalén, como una manera de evitar que el Mesías entrara en la ciudad santa. Y el hecho de que encuentren hoy en día también ese cementerio musulmán es para prevenir que el Mesías pudiera entrar. Lo que ellos no saben es que ya Jesús había entrado por ellas. Sin embargo, excavaciones que se han hecho precisamente debajo de esas puertas han revelado la puerta original por la cual entró Jesús al templo, entró Jesús a Jerusalén. Esta puerta se conoce no solamente como la puerta dorada, sino es la puerta que se llama la hermosa, de la cual nos habla Hechos capítulo 9, cuando Pedro y Juan iban en la tarde a las oraciones en el templo y encontraron a un hombre que estaba paralítico. Se devolvieron y le dijeron al hombre: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. La puerta dorada, la puerta de la misericordia, la puerta del Mesías, la puerta de la hermosa. Pero volvamos al texto que hemos proclamado. ¿Por qué el Monte de los Olivos y por qué un burrito? Dos razones. Tenemos en el libro del profeta Zacarías dos profecías que se cumplen precisamente al mismo momento. La primera de ellas la encontramos en el libro de Zacarías capítulo 14, versículo 4, que dice lo siguiente: se plantarán sus pies aquel día en el Monte de los Olivos que está frente a Jerusalén. Palabra de Dios. Este texto se refiere al Dios de Israel. El segundo texto lo encontramos en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que nos dice lo siguiente: he aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Palabra de Dios. Al llegar Jesús al Monte de los Olivos y poner sus pies sobre estos montes que ya él conocía y que frecuentaba mucho, se cumple la profecía del profeta Zacarías acerca del rey, el Dios de Israel. Y también cómo es que este rey iba a entrar en Jerusalén. ¿Por qué un pollino? Porque el pollino o el burrito, antes de la monarquía de Israel, era la montadura de los príncipes. El pollino es un signo de la paz y de la mansedumbre. Este rey Jesucristo entra a Jerusalén no como un rey victorioso, guerrero, montado en un caballo blanco o en un carro, sino en un pollino, porque Él es el Rey de la paz, cuya vida está marcada por dos realidades: la humildad. Yo no he venido a ustedes para que ser servidos, sino para servir. Y la del amor. Nadie ama más a su hermano que aquel que da su vida por su hermano.
Los discípulos cumplen con la tarea que Jesús les ha encomendado. Traen a la burra y al burrito. Le ponen los mantos. Jesús se sienta sobre el pollino y empieza a descender hacia Jerusalén. La gente que lo ve se reúne alrededor de él. Tiran sus mantos al piso, al suelo. Cortan ramas de olivos y se las ponen, ¿verdad?, en el camino. Y empiezan, como nos dice el Evangelio de San Lucas, a gritar: bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey. Paz en el cielo y gloria en lo alto. Hosana, hosana, hosana. Hoy nosotros utilizamos esta palabra para alabar, para glorificar a Dios, pero en arameo, hosana significa Dios salva. Dios salva hoy. Y lo que estos hombres y mujeres que lo reciben a Él con algarabía y con gozo y lo acompañan a Él para que entrando por la puerta dorada, puerta que daba directamente a la explanada del templo en tiempo de Jesús, lo proclamen a Él como Rey, el Rey que salva, el Rey que ha venido a salvar a su pueblo. Sin embargo, la salvación que va a lograr este Rey no es necesariamente de una liberación del poder temporal en este tiempo, Roma, sino la liberación del demonio, del pecado y de las consecuencias de la muerte. Al entrar Jesús glorioso en Jerusalén, muchos incluso se preguntan: bueno, ¿y quién es este? ¿Qué es esta algarabía? Recordemos algo muy importante, que en ese tiempo, en esos días, se iba a celebrar la Pascua, la cual era la fiesta más importante de los judíos, y que habían afluido a Jerusalén judíos de todos lados. Estaba esa ciudad, como decimos nosotros, repleta, y todos ellos, los que estaban en el templo en ese momento, son testigos de la entrada triunfal de Jesús. Unos lo alaban, otros le dan gracias a Dios por este gran profeta, el Mesías. Pero otros se preguntan: ¿y quién es ese? ¿Quién es ese que está entrando? ¿Quién es ese que le reciben con tanta algarabía? Situación que, como veremos durante estos días, no sienta bien con los fariseos, con los escribas, los maestros de la ley. A veces podemos nosotros tener la misma actitud de estas personas. Vamos a un retiro y tenemos un encuentro con el Señor que nos toca profundamente, y todo eso sana, y gloria a Dios, y aleluya, y bendito el nombre del Señor. Pero cuando el Señor nos muestra el camino que debemos de seguir aquellos que nos llamamos sus discípulos, podemos tomar la actitud de estas personas diciendo: bueno, pero ¿y quién es este Jesús? ¿Por qué tengo yo que obedecerle a Él? ¿Por qué tengo yo que obedecer el Evangelio? ¿Por qué tengo yo que amar al prójimo? ¿Por qué tengo que dar yo mi capa cuando me piden la túnica? ¿Por qué tengo yo que caminar la extra milla? ¿Por qué tengo que perdonar a mi enemigo 70 veces? Y aquel que hemos proclamado como Señor y Mesías y Salvador, lo rechazamos con nuestras obras, con nuestras actitudes. Las palmas significan lo que celebraremos 8 días después: la resurrección de Cristo, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre el demonio, el restaurarnos a nosotros a la vida de la gracia, el ofrecernos la salvación, el perdón de los pecados.
y el hacernos partícipes de su vida misma. De una manera misteriosa, maravillosa, inmediatamente después de que celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, escucharemos la proclamación de la pasión del Señor. Como un contraste, hemos entrado en cánticos y alabanzas e inmediatamente la liturgia nos ubica en aquel momento del sacrificio, en aquel momento de la pasión, en aquel momento en que Jesús se ofrece al Padre por nosotros para alcanzarnos la salvación, recordándonos a nosotros que este Rey de paz, que este Rey humilde que nos ha amado hasta una muerte y una muerte de cruz, como nos dice el evangelista Juan, nos marca también a nosotros el camino que como sus discípulos debemos de seguir, el camino de la cruz. Y nos invita a nosotros a que reflexionando sobre nuestra vida, a que aprovechando estos momentos, nos preguntemos cuáles son, como hemos dicho en otros programas, cuáles son esas actitudes, esas realidades nuestras que no le dan la gloria a Dios. Realidades a las cuales debemos morir y unidos a Él, a su pasión, unidos a Él, a su muerte en la cruz, resucitemos con Él a una nueva vida en Cristo. El domingo de Ramos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos sirve de preámbulo para que durante los próximos días, en oración, en la reflexión de la palabra de Dios, en que comprendiendo todos estos signos, las palmas, el burrito, la proclamación del Evangelio, la proclamación de la pasión, nosotros, de una manera espiritual y mística, dejándonos conducir por el Espíritu Santo, unidos a Cristo plenamente durante todos estos días, podamos verdaderamente experimentar las profundidades del amor de Dios, que es compasivo y que es misericordioso. Semana Santa no es para ir a ver. Semana Santa es para vivir. Vivirla plenamente. Vivirla en la liturgia. Vivirla en los diferentes momentos en que nos encontremos durante la liturgia misma. Sobre todo durante el tríodo pascual. Unirnos a Cristo en el lavatorio de los pies en la institución de la Eucaristía, unidos a Cristo en la oración en silencio que hacemos ante el monumento, cuando más que en adoración lo contemplamos a Él en el huerto, en la agonía, en el suplicio que Él pasa por amor a nosotros, en todas las afrentas, insultos que Él va a vivir por todos y cada uno de nosotros, unidos a Él, camino al Calvario, unidos a Él en la cruz, unidos a Él en el sepulcro, pero unidos a Él también en su resurrección. De nada nos serviría celebrar la Semana Santa, de nada nos servirían las palmas y los hosanas si nosotros no estamos dispuestos a vivir íntimamente la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia nos ofrece, hermanos y hermanas, a través de la Semana Santa, este tiempo de tanta gracia para que nosotros, todos y cada uno de nosotros, unidos a Él, resucitemos en Él y podamos vivir más plenamente nuestra vocación de hijos e hijas. Sí,
Bajemos con Jesús desde el Monte de los Olivos. Entremos con Él a la ciudad santa por la puerta dorada. Gritemos hosanas, pero también con Él digamos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Digamos con Él: todo está consumado, y entreguemos nuestro ser al Padre. Que por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, y de San José, su castísimo esposo, la celebración de la Semana Santa sea para todos y cada uno de nosotros un tiempo de morir, un tiempo de resucitar en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios les bendiga.